Buenas, hoy vamos a continuar con la segunda clase de química orgánica e inorgánica. Y en esta segunda clase vamos a ver temas como lo que viene a ser teoría atómica, efecto fotoeléctrico, eh, también vamos a ver el modelo atómico de Bohr, configuración electrónica y los números cuánticos, ¿no? Los dos últimos temas que ustedes ya lo han visto en la academia. A ver, empecemos. Cuando nosotros hablamos sobre la teoría atómica, hay que recordar en un principio que eh, a Demócrito había dicho que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que las llamó átomos. Pero nos vamos a enfocar más que todo en lo que viene a ser la teoría atómica moderna. Eh, en este punto vamos a hablar sobre John Dalton, ¿no? John Dalton afirmó que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas, llamadas átomos. ¿Sí? Él planteó dos hipótesis. La primera hipótesis que planteó fue la siguiente. Todos los átomos, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Y la segunda hipótesis que planteó fue que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos elementos es un número entero o una fracción sencilla. Por ejemplo, veamos la siguiente imagen. La, la imagen que estoy señalando y la segunda imagen vienen a representar la hipótesis 1. Por ejemplo, esta sección viene a ser átomos del elemento X, ya que pertenecen a un mismo elemento. Y aquí tengo átomos del elemento Y. ¿Qué pasa si yo llego a combinar estos dos átomos diferentes? Empiezo a tener un compuesto. Esta sección de acá viene a representar lo que es la hipótesis número 2. ¿Sí? Ahora, en base a la hipótesis número 2 surgen dos leyes. La ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué nos dice la primera? La primera nos dice que si yo tomo muestras diferentes de un mismo compuesto, siempre contiene los mismos elementos en la misma proporción de masa. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de dióxido de carbono de cualquier lugar, la relación entre la masa del carbono y la masa de oxígeno siempre será constante, ¿no? A eso se refiere la ley de proporciones definidas. Ahora, ¿qué se entiende por ley de las proporciones múltiples? ¿Qué nos dice? Si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, que ya lo sabemos, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños. ¿Qué se entiende por esto? Por ejemplo, vemos este caso en la siguiente imagen. Tengo el monóxido de carbono y tengo el dióxido de carbono. Si se pueden dar cuenta, ambos están formados por átomos de oxígeno y de carbono. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En ambos, la cantidad de carbono se mantiene constante. Pero ¿cuál es lo que está variando? La cantidad de átomos de oxígeno. Por ejemplo, en el monóxido de carbono, como podemos darnos cuenta en esta relación, la cantidad de carbonos y oxígeno están en la relación de 1 a 1. Pero si tomamos el dióxido de carbono, la relación entre oxígeno y carbono está en la relación de 2 a 1, ¿no? ¿Sí? Esto se puede entender mediante esta imagen, ¿no? Y hasta esta parte fue la teoría, lo que planteó en un inicio John Dalton. Pero vamos a enfocarnos más en lo que viene a ser el átomo actual.
Antes se concebía que el átomo como la mínima proporción de la materia, ¿sí? Actualmente es indicado como un sistema que presenta equilibrio dinámico y a la vez electrostático, y el átomo actual consta de dos partes. Primero, el núcleo atómico, que está conformado por los neutrones y protones, y segundo, tenemos a la nube electrónica, ¿no? La nube electrónica que determina el volumen del átomo y está conformado por los denominados electrones, ¿no? Cabe recordar, cabe recordar que el núcleo atómico concentra el 99,98% de la masa del átomo, ¿no? Y como acabo de decir, está conformado por protones y neutrones. Ahora, vamos a ver un poco, a entender lo que son las radiaciones electromagnéticas. A ver, dice, ¿no? Una radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y campos magnéticos oscilantes, ¿no? ¿Sí? Como podemos ver en la figura. Pero la condición es que tanto el campo magnético eléctrico y el eléctrico deben ser perpendiculares, ¿no? Se dice que estos se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. Ahora, a diferencia de otros tipos de onda como el sonido, que necesitan un medio material para transportarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío, ¿sí? Ojo con este dato que va a ser importante para la resolución de los problemas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los parámetros básicos cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas? Parámetros básicos. Algunos de ustedes ya los conocen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos iguales de la onda, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo este punto, ¿quién será el otro punto igual? El punto que está acá, ¿no? Y a esto vendría a ser una longitud de onda, ¿no? Ahora, generalmente en los problemas se suele medir en unidades de longitud, normalmente en nanómetro o en unidades de Armstrong, ¿no? ¿Cuál es otro parámetro básico? Lo que viene a ser el número de ondas, ¿no? ¿Cuál viene a ser otro parámetro? El llamado periodo. El periodo es el tiempo que tarda la onda en llegar a dos puntos idénticos del ciclo de la onda. Por ejemplo, si yo tomo este punto, para el periodo viene a ser el tiempo que va de este punto hasta este otro punto. Recuerda que viene a ser el tiempo en llegar a dos puntos idénticos. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta viene a ser la frecuencia. La frecuencia no es más que todo el número de ciclos en una unidad de tiempo. La unidad viene a ser el hercio, ¿no? O también algunos lo llaman el hertz, ¿no? Ahora, ¿qué otro parámetro? Tenemos la velocidad de onda. La velocidad de onda se calcula mediante la siguiente relación. Viene a ser el producto entre la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? Y por último, tenemos la energía de onda. La energía de una onda se calcula como el producto entre la frecuencia y la constante de Planck. ¿Y cuál viene a ser la constante de Planck? En este caso tenemos la variable h, que es igual a 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿no? Es un valor constante, ¿no? La constante de Planck. Y por lo tanto, ¿cómo se determina el valor de dicha energía? Simplemente como el producto entre la frecuencia por dicha constante, ¿no? Esto viene a ser una parte resumida de lo que son las radiaciones electromagnéticas. Y ahora vamos a ver un problema de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, este problema de aplicación nos dice lo siguiente: una estación de radio
emite señales con una frecuencia de 5 MHz. Estas ondas son decepcionadas en la región de Pucallpa. Si se, si se generan como máximo 300 crestas, te pide calcular la energía y a qué distancia está ubicada la estación de radio. ¿Sí? A ver, solución. Primero, hay que apuntar los datos que nos dan. El problema nos está señalando que se está generando 300 crestas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? El problema también nos está señalando que la frecuencia con la que se emiten esas señales son de 0.5, acá debe ser 0.5 MHz, ¿no? Que pasarlo, que convirtiendo, ¿no?, las unidades vendría a ser igual aquí también a 5 por 10 a la 5 Hz, ¿no? Porque un mega es 10 a la sexta. Ahora, ¿cómo se calcula la energía? Habíamos mencionado, la energía de una onda se calculaba mediante la relación entre la frecuencia multiplicado por la constante de Planck. Entonces, para esta primera parte, para la opción A, digo que la energía es igual a la constante de Planck, que viene a ser 6.62 por 10 a la menos 34, multiplicado por la frecuencia, ¿no? 5 por 10 a la 5 Hz. El producto de ellos dos viene a ser 33.1 por 10 a la menos 29 joules, que viene a ser la energía que emiten esas señales. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la respuesta en la opción B? Me dice, ¿a qué distancia está ubicada la señal de radio? Primero, si yo quiero encontrar la distancia, debo tener en cuenta que esa distancia va a ser calculada si yo conociendo el número de crestas y multiplicando por la longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, veamos la siguiente imagen. Si yo tomo este punto hasta este punto, todo esto vendría a ser la longitud de una onda. Pero a la vez si a la vez yo llego a tomar todo esto, vendría a ser una cresta, ¿no? Por lo tanto, si quiero determinar la distancia, debo multiplicar la longitud de onda por la cantidad de crestas que se estarían formando. Ahora, el número de crestas yo lo conozco, el problema me lo da como dato. Lo que no conozco es la longitud de onda. Para ello, hay que recordar un pequeño concepto que vimos en la parte teórica de radiaciones electromagnéticas, justo en la última parte. ¿Qué habíamos dicho? Que la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Ese dato le dije que era importante. ¿Por qué? Porque para poder calcular la longitud de onda, es importante señalar que la velocidad de una onda desplazándose en el vacío, ojo, en el vacío, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? Entonces, este valor se va a considerar siempre cuando trabajemos con señales electromagnéticas, ¿no? Ahora, ¿cómo se calculaba la velocidad? Era igual a la frecuencia por la longitud de onda. Pero como estamos considerando que se está desplazándose en el vacío, la velocidad viene a ser 3 por 10 a la 8. ¿Igual a cuánto? 5 por 10 a la 5, que es el valor de la frecuencia, multiplicada por la longitud de onda, ¿no? Calculando ahí, obtenemos que la longitud de onda es igual a 600 metros. Por lo tanto, en la relación anterior que habíamos planteado, la distancia a la que está ubicada la estación de radio viene a ser 300 por 600, ¿no? El producto de ellos dos vendría a ser, y convirtiendo a unidades, sería igual a 180 kilómetros, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, los problemas de aplicación, problemas de radiaciones, son problemas sencillos. Y algunos de estos problemas son similares a lo que ustedes han visto en la academia, ¿no? Cuando han visto lo que viene a ser el tema de ondas, ¿no? Como hasta este punto no hay nada complicado, ¿no?
Ahora, otro punto también que ustedes han visto, no, en su curso de física, casi en los últimos temas en la academia, es el llamado efecto fotoeléctrico, ¿no? Como nosotros no queremos basarnos tanto en lo que viene a ser la parte teórica, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? ¿O en qué consiste? El efecto fotoeléctrico más que todo se refiere a un fenómeno en el cual si yo tengo una placa metálica, ¿no? Como podemos ver acá, y sobre esta placa metálica empiezo a incidir luz, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando la luz brilla sobre un metal, los electrones que se encuentran dentro de él van a ser expulsados, ¿no? ¿Sí? Van a ser expulsados de la superficie del metal. A este efecto se le conoce como el efecto fotoeléctrico. Ojo, la luz que va a incidir sobre la placa metálica viene en forma de fotones, ¿no? Como revuelvo a repetir, cuando esto incide sobre la placa metálica, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que los electrones dentro de él salgan expulsados, ¿no? Ahora, acá hay que tener mucho cuidado. Hay a veces donde se confunde electrón con fotoelectrones, ¿no? Como acá, ¿no? Fotoeléctricos, fotoelectrones. Hay que, mira, un electrón y un fotoelectrón en términos de su comportamiento y propiedades no son diferentes. El prefijo fotoelectrón implica o simplemente indica que los electrones han sido expulsados del metal por una luz incidente, ¿no? Por ejemplo, en vez de acá poner electrón, yo podría ponerle fotoelectrón, ya que él ha sido expulsado mediante la incidencia de fotones, ¿no? Como te digo, ese vendría a ser el concepto más sencillo del efecto fotoeléctrico. Ahora, ¿cuál es la relación con la que trabajamos? Y algunos de ustedes lo conocen. La energía de un fotón es igual a la energía cinética del electrón expulsado más la función trabajo. A ver, expliquemos esta relación. ¿Sí? Esta relación podemos entenderlo fácilmente con la siguiente imagen. La energía del fotón viene a ser la energía, ¿no?, con la cual la luz llega a impactar sobre la superficie metálica, ¿no? Recuerda que la luz se va a transmitir mediante fotones. ¿Qué es lo que habíamos dicho qué habíamos dicho cuando la luz incidía? Provocaba que los electrones salieran expulsados. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando un electrón sale expulsado con una cierta velocidad, ¿no? Con una cierta velocidad. Y velocidad que implica en términos de energía, implica energía cinética. Ahora, ¿qué es lo que implica la función trabajo? ¿Qué es lo que necesita esta relación? Esta función trabajo, en términos sencillos, representa la cantidad mínima de energía que se requiere para poder liberar al electrón de la superficie metálica. O sea, no es simplemente que la luz llega a la superficie y el electrón sale expulsado. No es así. Cierta energía, se, cier, debe existir cierta energía para lo cual recién se pueda permitir que el electrón sea liberado de la superficie del metal. Y como digo, ¿no? Ese vendría a ser el concepto más sencillo, ¿no?, para poder entender este fenómeno, ¿no? Ahora, veamos un ejemplo. Algunos de estos ejemplos ustedes los han visto o ya vamos, pues, para que se acuerden, vamos a desarrollarlo. Por ejemplo, me dice, ¿no? Se dice que la función trabajo del cobre es igual a 7.53 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ok? Si alumbramos cobre con una luz de frecuencia de 3.10 elevada a la 16 Hz,
La pregunta es, ¿se observará el efecto fotoeléctrico? Entonces, solución. Dice, recuerda que para poder expulsar a los electrones, necesitamos que la energía de los fotones sea más grande que la función de trabajo de cobre, ¿no? ¿Sí? O sea, la energía para que exista el efecto fotoeléctrico, la energía del fotón tiene que ser mucho mayor que la energía de metal, que la función trabajo, perdón. Recuerda que les había mencionado que la función trabajo es una cantidad mínima de energía que se toma de la energía del fotón. Entonces, lo que yo, para poder afirmar si existe o no efecto fotoeléctrico, lo que debo calcular primero es la energía del fotón. Y como el fotón o la luz se transmite mediante ondas, puedo usar la relación que habíamos visto anteriormente cuando vimos las radiaciones electromagnéticas, que la energía de onda se calcula mediante el producto entre la frecuencia y la constante de Planck, ¿no? Vamos a utilizar esa relación. Entonces será 6.62 por 10 a la menos 34 multiplicado por 3 por 10 a la 16 G, ¿no? De aquí el producto de ellos dos nos estaría dando que la energía del fotón es igual a 2 por 10 a la menos 17 joules, ¿no? Ahora, si comparamos la energía del fotón con la función de trabajo, nos damos cuenta que la energía del fotón es mucho mayor que la función trabajo. Por lo tanto, con esta comparación podríamos concluir que al incidir luz en el cobre, esperaríamos ver fotoelectrones expulsados del cobre, ¿no? Ahora, en el siguiente ejemplo vamos a calcular la energía cinética de los electrones, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la energía cinética de los fotoelectrones expulsados del cobre por la luz de la frecuencia que habíamos mencionado, ¿no? Este valor. Simplemente, si yo quiero determinar la energía cinética con la que salen expulsados, voy a aplicar la relación matemática, ¿no? La relación matemática que les había planteado. La relación matemática es, ¿no?, la energía del fotón es igual a la energía cinética del electrón que sale expulsado para la función trabajo, ¿no? Como para esta ecuación necesitamos para poder conocer la energía cinética del electrón, necesito conocer las dos variables principales, la energía del fotón y la función trabajo. Pero como ya la energía del fotón lo hemos calculado anteriormente y la función de trabajo te lo daban como dato, simplemente dices la energía del electrón será igual a este valor, que es la energía del fotón que hemos calculado anteriormente, menos la función de trabajo que viene a ser un dato, ¿no? Por lo tanto, la energía cinética del electrón es 1.9 por 10 a la menos 17 joules, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta hasta acá, el efecto fotoeléctrico no es un concepto complicado, simplemente se trata de la incidencia de la luz sobre una superficie metálica que provoca la expulsión de los electrones, ¿no? Los ejercicios de aplicación son problemas que ustedes han visto en la academia. Ahora, pero ustedes no lo han visto como efecto fotoeléctrico, ustedes lo han visto como física moderna, ¿no? Por lo general a esta ecuación se le conoce como la ecuación de Einstein, ¿no? Ustedes lo conocen así en la academia. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a ver la teoría atómica de Bohr, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Los electrones
en movimiento con carga negativa, como podemos ver en esta figura, deberían emitir radiación electromagnética, ¿no? De acuerdo a las leyes del electromagnetismo. Esta radiación haría que la pérdida de energía hiciera que los electrones redujeran su órbita como podemos ver en la figura, moviéndose en espiral hacia el centro del núcleo, ¿no? Hacia el centro del núcleo, ¿no? Entonces, estas órbitas definidas se les refirió como capas o niveles de energía, como podemos ver en la segunda imagen. En otras palabras, la energía de un electrón dentro de un átomo no es continua, sino cuantificada. ¿Qué se entiende por esto? Veamos acá. Tenemos que la energía está separada por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En cada nivel los electrones van a poseer una cantidad de energía determinada. Es decir, la energía del electrón en el nivel 1 no va a ser la misma que la energía del electrón en el nivel 2 ni en el nivel 3 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué más? A medida que los niveles o a medida que las órbitas se alejan del núcleo, ¿qué es lo que está sucediendo? Va a haber un aumento de energía, ¿no? Un aumento en la energía, ¿no? Ahora, veamos esta siguiente imagen. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero que un electrón pase de un nivel a otro nivel? Vamos a estudiar los dos casos. Digamos que este es el nivel 2 y este viene a ser en el nivel 1. Como había mencionado anteriormente, es obvio que la energía del electrón en el nivel 2 va a ser mucho mayor que la energía del electrón si estuviera en el nivel 1. Entonces, si yo quiero pasar de un nivel 2 a un nivel 1, tiene que haber, en este caso, una pérdida de energía, ¿sí? Cuando yo quiero pasar de un nivel más alto a un nivel más bajo, tiene que existir una pérdida de energías y estas energías se van a liberar mediante fotones. Ahora, el segundo caso. ¿Qué pasa si yo tengo un electrón en el nivel 1 y quiero pasar ese electrón a un nivel 2? ¿No? En este caso ya no voy a liberar el electrón no libera energía. En este caso el electrón tiene que absorber energía para poder subir al siguiente nivel, ¿no? Entonces, este es básicamente lo que viene a ser o lo que planteó Bohr. Resumiendo, ¿no? Resumiendo, la energía al exterior de un átomo va a estar separada por niveles, ¿no? Y a medida que estos niveles en forma de órbitas, y a medida que las órbitas se alejan, se produce un aumento de energía. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos que planteó Bohr? ¿No? Veamos acá. Dice, las partículas con carga positiva se encuentran en volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contiene la mayor parte de la masa, ¿no? Segundo, los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, ¿no? Como podemos apreciar en esta figura, ¿no? Los electrones están girando alrededor del núcleo en forma de órbitas, ¿no? Circulares. Ahora, tengan mucho ojo en esto, traten de recordar este segundo principio, sí, que lo vamos a estudiar un poco más adelante. También nos dicen que los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecido. Por lo tanto, no existe un estado intermedio entre las órbitas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que habíamos planteado acá, que cada nivel está conformado por su propia energía, ¿no? O sea, yo no puedo,
no puede existir un electrón, por ejemplo, que se encuentre en el nivel 3, pero posea la energía del nivel 2. No, eso no puede ser. Eso es lo que nos dice la hipótesis número 3. ¿Qué nos... Número 4. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. ¿Sí? La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña, y cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene, ¿no? Esto ya lo acabamos de explicar, ¿no? Que cuando la órbita se aleja más del núcleo, ¿qué es lo que produce? Se va a producir un aumento de la energía. ¿Y cuándo va a pasar menor energía? Cuando la órbita se encuentre más cercana a este núcleo, ¿no? Es por eso que se dice que cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene, ¿no? Ya le explicamos. Número 5. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene el nivel 1 contiene hasta 2 electrones. El nivel 2, ¿no?, que viene a ser la siguiente órbita, contiene hasta 8 electrones. Y así sucesivamente. Es decir, y esto se puede entender también. Si yo veo que las órbitas se van alejando y me está diciendo que cuando se aleja aumenta el número de energías, entonces este aumento del número de energías implica un aumento del número de electrones, ¿no? Es por eso se dice que en el nivel 1 hay 2 electrones, en el nivel 2 hay 8 electrones y así sucesivamente en aumento. Y el número 6, que ya lo habíamos mencionado cuando analizamos esta imagen, dice: la energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra, ¿no? Si yo quiero de un nivel más alto a un nivel más bajo, tiene que liberarse energía. Pero si yo quiero ir de un nivel más bajo a un nivel más alto, el electrón debe absorber energía. Esas energías que se liberan y que se absorben son energías en forma de fotón. Ahora veamos lo que viene a ser la ecuación de Broglie, ¿no? De Broglie estableció que cualquier partícula que lleva una determinada velocidad se va a comportar siempre como una onda que va a poseer una determinada longitud de onda, y a la vez relaciona la longitud de onda con la cantidad de momento lineal, o como también otros lo conocen como la cantidad de movimiento. ¿Cómo relaciona a estos dos parámetros? Con la siguiente expresión: la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre la cantidad de movimiento, o como algunos conocen también, la cantidad de movimiento es igual al producto entre la masa por la velocidad, ¿no? Recordar que siendo h la constante de Planck, que ya le hemos mencionado en un inicio, m es la masa y v es la velocidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esta relación, ahí está por acá, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que a medida en que la masa de un cuerpo aumenta, ¿qué sucede si aumenta la masa de un cuerpo o aumenta la masa de la velocidad? Cuando uno de ellos dos aumenta, y como sabemos que la constante de Planck por su propio nombre es una constante, va a disminuir considerablemente la longitud de onda. Por ejemplo, un ejercicio me dice: calcula la longitud de la onda asociada con un electrón que se mueve con una velocidad de 6000 km por segundo. Sabiendo que la masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos,
y que la constante de Planck es 6.62 por 10 a la menos 34. Si yo quiero encontrar la longitud de onda y me dan estos dos parámetros o estas dos variables, simplemente tengo que aplicar la ecuación de Broglie. La, la constante de Planck arriba y abajo el producto entre la masa por la velocidad. Por lo tanto, de ellos dos podría ser que la longitud de onda es igual a 1.21 por 10 a la menos 10 metros, ¿no? O sea, la ecuación de Broglie es una ecuación sencilla, como digo, simplemente Broglie establece que toda partícula que lleva una determinada velocidad siempre se va a convertir como una onda, ¿no? ¿Qué más? Ahora, anteriormente habíamos visto el modelo atómico de Bohr, ¿no? El modelo atómico de Bohr. Pero aparece el modelo atómico de Sommerfeld. ¿Qué planteó ¿qué fue lo que se planteó acá? Según Bohr, como habíamos estudiado antes, ¿no? Él había planteado que los electrones giraban en modo circular, ¿no? Sobre una órbita céntrica, y estas órbitas céntricas dieron lugar a los denominados números cuánticos azimutal. Este número cuántico azimutal, que lo vamos a estudiar más adelante, es el que se encarga de darle forma de los orbitales, ¿no? ¿Y cuáles son los números cuánticos azimutal? Que es representada por la letra L. Tenemos el orbital tipo S, el orbital tipo P, también llamada principal, el orbital tipo D, llamado también difuso, y el orbital tipo F, también llamado fundamental. O sea, ¿cuál es el problema acá? O sea, Bohr había planteado que las órbitas que giran alrededor del núcleo eran siempre circulares, pero no siempre iba a suceder esto. Es por eso que aquí empieza el modelo atómico de Sommerfeld, que es simplemente una mejora del modelo atómico de Bohr, ¿no? Él había planteado que la teoría de Bohr poseía insuficiencias. Una de ellas fue la siguiente. Él había planteado que, recordemos acá, habíamos dicho que según la teoría atómica de Bohr, si un electrón se encuentra en un mismo nivel, o habíamos dicho que electrones diferentes que se encuentran en diferentes niveles nunca iban a poseer la misma energía, ¿no? Por ejemplo, la energía del electrón en el nivel 1 iba a ser diferente a la energía del electrón en el nivel 2, ¿no? Pero, según Sommerfeld, esto era una insuficiencia, ya que los electrones de un mismo nivel energético podían poseer también diferentes energías. Por ejemplo, si yo tomo este nivel de energía, el nivel 2, puede haber dos electrones, el electrón 1 y por ejemplo por aquí el electrón 2, porque dijo mismo nivel de energía, misma energía de los electrones, ¿no? Pero que no dice Sommerfeld, que estos dos electrones que se encuentran en el mismo nivel energético podían poseer energías diferentes. Entonces, Sommerfeld llegó a la conclusión de que este comportamiento de los electrones en un mismo nivel energético se podía explicar diciendo que en un mismo nivel de energía existían subniveles energéticos. En un mismo nivel de energía existían subniveles energéticos, lo que esto ocasionaría que hubiera variaciones de energía dentro de un mismo nivel.
Entonces, si hay variación de energía dentro de un mismo nivel, él estaría planteando que las órbitas no son órbitas circulares, que estas variaciones estarían generando lo que viene a ser órbitas elípticas, ¿no? Órbitas elípticas. Y acá, ¿no? Para poder recordarles, ¿no? Que los electrones de un mismo nivel energético pueden poseer diferentes energías, llamados los subniveles energéticos. Estos subniveles que provoca la variación de las órbitas, ya provocando que las órbitas no necesariamente pueden ser tanto circulares como elípticas. Ahora, vamos a, ya a partir de aquí en adelante vamos a ver dos temas conocidos por ustedes. Uno de ellos viene a ser los números cuánticos y el siguiente viene a ser la configuración electrónica, ¿no? Eh, yo supongo que a partir de este punto en adelante no debe haber ninguna complicación porque son tanto los problemas de universidad como los problemas de academia tienen, o sea, son lo mismo, o sea, el nivel de dificultad no es tan alto. Pero hay que recordar pequeñas cosas. Los números cuánticos son aquellos valores o parámetros que caracterizan el comportamiento de los electrones, ¿no? Veamos el siguiente cuadro. ¿Cuáles son los números cuánticos? Tenemos el número cuántico principal, secundario, el magnético y el spin magnético, ¿no? El número cuántico principal para el electrón nos está indicando el nivel de energía, ¿no? Justo lo que había planteado Bohr, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? O sea, para el electrón indica el nivel de energía, pero para el órbita, pero con respecto al órbita nos está indicando su tamaño, ¿no? Su tamaño, ¿no? Que va agrandando a medida que se aleja del núcleo. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar el número cuántico principal? Puede tomar infinitos valores, ya que alrededor del núcleo de un átomo van a existir infinidad de órbitas, ¿no? El número cuántico secundario, que está representado por la letra L, para el electrón nos está indicando el subnivel de energía, ¿no? Lo que había planteado Sommerfeld. Y para el orbital nos estaría representando la forma, ¿no? ¿Cuáles son los valores permitidos del número cuántico secundario? 0, 1, 2, 3, 4, hasta el valor principal, hasta el valor del número cuántico principal, menos 1. ¿Sí? ¿Cuál viene a ser? Luego tenemos el número cuántico magnético, que está representado por la letra M minúscula. Este número cuántico nos indica la cantidad de orbitales para el electrón y también la orientación espacial que tiene los orbitales. Los valores de M va a depender del valor del número cuántico secundario, ya que se va a encontrar entre su valor negativo y su valor positivo, como ya vamos a ver en los ejercicios. Y por último tenemos el spin magnético. Este simplemente nos indica el giro de rotación, si es horario o antihorario. Si es horario toma el valor de 1/2 y si es antihorario toma el valor de menos 1/2, ¿no? Son dos valores simplemente. Ahora, observación. Esto también lo han visto en la academia. Ustedes deben recordar que cuando hablábamos de un átomo, cada nivel de energía estaba representada por letras distintas. Por ejemplo, el nivel 1 está representado por la letra K, el nivel 2 por la letra L, el nivel 3 por la letra M, el nivel 4 por la letra N y así sucesivamente. Ahora, ¿qué más? Como recordando, habíamos dicho que a mayor nivel significa que la órbita se encuentra más alejada. Y si la órbita se encuentra más alejada, ¿qué estaría implicando? Un mayor nivel de energía, ¿no? También, si un electrón se encuentra en una capa o nivel
más cercana al núcleo, entonces se dirá que es más estable. Recuerda, cuando un electrón se encuentra en una órbita o en una capa que se encuentra más cercana al núcleo, se puede decir que ese electrón es el electrón más estable. Veamos por acá también el subnivel, ¿no? Que lo planteó Bohr cuando las órbitas eran circulares, ¿no? Ahora, entre la de Sommerfeld y la teoría de Bohr, siempre se trabaja con la teoría de Bohr, ¿sí? En la universidad. ¿Cuáles eran los subniveles? El Sharp, principal, difuso y fundamental, que la habíamos visto acá, ¿no? En esta pequeña parte. Por ejemplo, el subnivel Sharp posee un orbital y posee 2 electrones. El subnivel principal posee 3 orbitales y posee 6 electrones. El difuso posee 5 orbitales y 10 electrones. Y el fundamental 7 orbitales y el número de electrones. Es decir, en los subniveles, la relación entre el número de orbitales y el número de electrones está en la relación de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, como se puede apreciar en esta tabla. Ahora, un orbital, ya lo sabemos, ¿no? Que es una región exterior al núcleo. Es una región espacial energética, ¿no? De máxima probabilidad electrónica. ¿Por qué máxima probabilidad electrónica? Porque es mucho probable encontrar electrones en los orbitales. Los orbitales se pueden expresar de dos formas, y esto ustedes los han visto en la academia. El orbital apareado o lleno, que posee máximo 2 electrones, y se les representaba mediante esta notación, ¿no? Electrón apareado. Ahora tenemos también el orbital desapareado o el semilleno. Es porque posee mínimo un electrón, ¿no? Y se le considera mediante esta notación, ¿no? Ahora acá, si yo conozco un número cuántico, simplemente estoy conociendo el nivel de energía. Si conozco dos números cuánticos, estoy conociendo además la energía relativa, que es simplemente la suma del nivel del número cuántico principal con el secundario. Si yo conozco 3 números cuánticos, puedo determinar los orbitales. Y por último, si yo quiero considerar o quiero afirmar la existencia de un electrón, debo conocer sus 4 números cuánticos. ¿Cómo se lee? Ahora, ¿cuál es la forma o cuál es la notación cuántica de un subnivel? Pues la siguiente, ¿no? El nivel de energía, el subnivel de energía y el electrón, ¿no? Por ejemplo, 5 de 8, que es... Ahora, este 5 de 8, ¿de dónde sale? De la configuración electrónica que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, digo, de este subnivel, el número principal es 5, el subnivel de energía es el difuso, y para el difuso habíamos dicho que el nivel viene a ser igual a 2, y el número de electrones permitidos es 8. ¿Por qué 8? Porque recuerda esa tabla. Y ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo saben. El subnivel difuso, ¿cuántos electrones puede poseer como máximo? 10. ¿Y aquí cuánto está poniéndote? 8. ¿Sí o no? Entonces si es un valor aceptable. Entonces esta notación es una notación correcta. Pero ¿qué pasa si yo le pongo nivel 5, normal, subnivel difuso, pero yo le pongo 12 electrones? ¿Eso está mal, sí o no? ¿Por qué está mal? Porque el subnivel difuso solo te admite como máximo 10. Ahora veamos la configuración electrónica. Esta es la configuración electrónica, ya lo domina. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y así, etcétera, ¿no? Aquí ignoren el 3D5 porque acá continúa, ¿no? El 3D10. Y ahora voy a recalcar acá. ¿Por qué que pongo 2? Por ejemplo, ¿por qué acá pongo
o por qué el subnivel S está acompañado del electrones 2 debido a esta tabla. El subnivel S posee como máximo 2 electrones. Tú no vas a encontrar un subnivel S con 3 o 4 más. No puede ser eso, es por eso que está la tabla. Por ejemplo, el subnivel P, el principal, tiene como máximo 6 electrones, y lo mismo también con el difuso y con el fundamental que acabo de explicar en esta parte. Y recordando, ¿no? Por ejemplo, 1, el nivel de energía. La letra S, P, D o F me indica el subnivel de energía, y los números que se encuentran sobre esas letras me indican la cantidad de electrones, ¿no? Por ejemplo, esta es una configuración electrónica en modo de ejemplo, y yo puedo decir acá que la suma de todos los... Y acá, por ejemplo, si yo quiero calcular la cantidad de electrones, simplemente lo que tengo que hacer es sumar estos números, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones hay en esta configuración electrónica? 25. Ahora sí, los ejercicios, ¿no? Como vuelvo a repetir, números cuánticos, configuración electrónica, ustedes que son chicos de ingeniería, no es nada complicado, porque ustedes los han visto a montón en la academia, ¿no? Lo han resuelto una cantidad diversa de problemas. Entonces vamos a ver dos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 1 me dice analizar un átomo que tiene 14 orbitales llenos y un electrón desapareado, ¿sí? 14 orbitales llenos. Acá tienen que, como recordando, si el subnivel S, o sea la letra S minúscula, está con sus dos electrones máximos, quiere decir que posee un un orbital lleno. Por ejemplo, tengo el subnivel Sharp o el subnivel S, que está acompañado con su máximo número de electrones, que es 2. Si está acompañado con su máxima cantidad de electrones, fácilmente es que él posee un orbital lleno. Lo mismo para P. Si el subnivel P está acompañado de su máximo número de electrones, en este caso 6, puedo afirmar que la cantidad de orbitales llenos es 3. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, acá? Ustedes saben que el máximo número de electrones del nivel difuso, ¿cuánto es? Es 10, pero aquí hay 5. Entonces, si la cantidad es menor que su número máximo, simplemente puede decir que este subnivel va a poseer orbitales semillenos, ¿no? Orbitales semillenos. Entonces, el problema me dice, o el ejercicio 1 me dice que hay un átomo que tiene 14 orbitales llenos. Entonces hay que empezar haciendo la configuración electrónica que ustedes ya conocen. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Hasta aquí. Hasta este punto, ¿cuántos orbitales llenos habría? Siempre la mitad. 1, 1, 3, 1, 3 y 1. Hasta ahí, ¿cuántos orbitales habría? 5 orbitales llenos, ¿no? Perdón, habría 10 orbitales llenos hasta este punto, ¿no? Si yo quiero completar los 14 orbitales, de acuerdo a la configuración electrónica, ¿quién sigue? El 3 décimo. Pero no le vas a poner el 3 de 10. Tienes que ponerle una cantidad de tal manera que se cumplan los 14 orbitales llenos. Y eso ustedes lo conocen. Sabemos que el difuso, él va a estar para poder determinar los orbitales, siempre se le va a hacer este esquema, que está comprendido entre menos 2 y más 2. Siempre se empieza llenando flechas hacia arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 flechas hacia arriba. Si solamente estuvieran las flechas hacia arriba, hasta ahí, estos orbitales seguirían semillenos. Si yo quiero completar los llenos, simplemente debo continuar poniendo flechas hacia abajo. Pero, ¿cuánto sabía que al inicio? 10 y 1. Si yo quiero 14,
no voy a rellenar las 5 con las flechas abajo, sino tengo que rellenarlas con criterio. Será 1, 2, 3 y 4 hasta este punto. Entonces aquí tenía 10, 11, 12, 13 y 14 llenos. Y ojo, mira, encima tenemos un electrón desapareado, justo lo que nos está pidiendo el ejercicio número 1. Entonces, ¿cómo será la configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d9. Pero como ustedes son jóvenes que han ingresado a la carrera de ingeniería, recordarán que esto representa una anomalía, ¿no? ¿Cuáles son los dos casos de anomalía? El 3d9 y el 3d4, ¿no? Ustedes lo recuerdan eso. Entonces, esta es la forma incorrecta de escribir la configuración electrónica. ¿Qué es lo que se hacía? Simplemente trasladamos un electrón, ¿no?, del subnivel anterior al siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3s10. Este vendría a ser la notación correcta. Y ahora en las prácticas así te suelen preguntar, ¿no? Primero, ¿no?, por ejemplo, ¿cuántos electrones posee? Simplemente si querías ver la cantidad de electrones tendrías que sumar 29. ¿Cuántos subniveles llenos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subniveles llenos. ¿Por qué él no cuenta como subnivel lleno? Porque el subnivel S no está acompañado con su máximo número de electrones, que es 2, sino con 1. Por lo tanto, este no cuenta. Si yo quisiera conocer la combinación del último electrón, simplemente digo lo siguiente. Digo, el nivel 3, eso lo conocen ustedes. Su nivel difuso, que es 2, ¿no? ¿Qué más sigue? Vendría a ser el número cuántico magnético, vendría a ser más 1, como vemos acá. Y tendríamos que el spin magnético es menos 1/2, porque recuerda que primero van las flechas hacia arriba, que hacen el sentido horario. Luego las flechas hacia abajo, que van en sentido antihorario. Y como termina en sentido antihorario, se le pone el menos 1/2, como había explicado antes.